Cuando el silencio entra en escena, nada vuelve a ser igual. Al principio parece inofensivo, una simple pausa en medio del ruido, una tregua temporal entre dos personas que solían buscarse sin pensarlo. Pero ese silencio, tan discreto y aparentemente neutral, esconde un poder que pocos comprenden, porque cuando ambos dejan de contactar, el juego cambia. No de golpe, sino en un movimiento lento, casi invisible, que reordena todo lo que creías estable. Lo más desconcertante de esta etapa es que nadie la anuncia. No hay una frase final, ni un mensaje que marque el cierre. Solo llega un momento en que las palabras dejan de fluir y el vacío empieza a hacer su trabajo. Ese silencio no es ausencia, es energía en movimiento, un reflejo que empieza a revelar lo que realmente había detrás de la conexión. Ahí, sin discursos ni despedidas, comienza la verdadera prueba emocional. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios una sola palabra: silencio. Esa palabra resume todo lo que este video representa. Escríbela si alguna vez has sentido el poder que tiene el silencio cuando decides no correr detrás de nadie. Ahora sí, avancemos. Cuando el contacto desaparece, cada mente entra en su propio laberinto. Uno intenta interpretar el vacío, el otro intenta sostener su fachada. Ambos sienten que controlan la situación, pero en realidad están siendo observados por el mismo espejo: la quietud. El silencio se convierte en un escenario psicológico donde se revela quién actúa desde el ego y quién desde la conciencia. En una relación donde hubo apego, costumbre o dependencia emocional, el silencio no es solo distancia, es diagnóstico. Lo que antes se disfrazaba con palabras, ahora se desnuda. Ya no hay distracciones, ya no hay estímulos externos que anestesien la ansiedad. Solo queda la realidad interna de cada uno. Y ahí aparece el poder del estoicismo. No se trata de fingir que no sientes, sino de sostenerte sin reaccionar. El estoicismo no es indiferencia, es claridad. Es decidir no moverte cuando todo dentro de ti te pide hacerlo. Es resistir el impulso de buscar validación, de mandar un mensaje, de intentar forzar un cierre. En esa resistencia se construye fuerza psicológica real. El silencio es el terreno donde los impulsivos se derrumban y los pacientes se fortalecen. Es una especie de filtro emocional. Mientras uno se desespera por respuestas, el otro aprende a respirar dentro del vacío. Quien logra hacerlo entiende que el verdadero poder no está en obtener reacción, sino en mantenerse firme sin necesitarla. Cuando ambos callan, el tiempo empieza a tener un nuevo significado. Cada hora sin mensaje deja de ser castigo y se vuelve entrenamiento. Aprendes a observarte, a entender por qué tu mente busca estímulo, por qué sientes esa urgencia de llenar el espacio. En ese proceso descubres que gran parte del dolor no viene del otro, sino de tu resistencia a soltar el control. En el otro extremo, la persona acostumbrada a tener la ventaja emocional comienza a perder terreno sin darse cuenta. El silencio que antes usaba como herramienta de poder se vuelve un espejo incómodo. Ya no hay señales de que tú sigues ahí, y ese vacío empieza a pesar. Lo que antes le daba control ahora genera incertidumbre. Esa es la primera grieta. Mientras tanto, tú te fortaleces en la quietud. No porque seas de piedra, sino porque empiezas a entender que reaccionar es entregar poder. El silencio no es debilidad, es una estrategia de reequilibrio. Cuando eliges no escribir, no buscar, no forzar, no lo haces para castigar, sino para recobrar claridad. Lo haces porque entiendes que no necesitas demostrar nada. En ese punto, el silencio deja de ser una ausencia y se convierte en una declaración. Ya no necesito convencer a nadie de mi valor. Esa frase no se pronuncia, se demuestra con quietud. Y ahí, justo en ese instante invisible desde fuera pero poderoso por dentro, el juego cambia.
no porque uno gane y otro pierda, sino porque el poder deja de circular en torno a quien busca y empieza a pertenecer a quien sabe esperar. Cuando ambos dejan de buscarse, no solo desaparecen las palabras, desaparecen también los patrones que antes sostenían la relación. Es como si el silencio borrara el tablero y revelara lo que había detrás del juego: dependencia, miedo, necesidad o simple costumbre. Lo que parecía conexión, en realidad era intercambio de ansiedad. Lo que creías amor, muchas veces era solo la necesidad de reafirmar tu valor a través del otro. El silencio tiene la extraña habilidad de mostrarte lo que las palabras escondían, no porque traiga respuestas inmediatas, sino porque quita el ruido. Y cuando el ruido se va, te quedas frente a lo esencial: tus emociones desnudas, tus apegos, tus inseguridades. Esa confrontación interior puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero es la única forma de ver la verdad sin filtros. En los primeros días, la mente busca explicaciones. Intenta llenar el espacio con suposiciones. Tal vez está ocupado. Quizás quiere que yo dé el primer paso. Seguro no le importo. Esa necesidad de interpretar es solo una forma de resistencia. El cerebro odia el vacío porque no puede controlarlo, pero en ese vacío está el aprendizaje. Ahí nace la verdadera calma. La mayoría de las personas teme al silencio porque les obliga a escuchar lo que siempre han evitado. No la voz del otro, sino la propia. Es más fácil escribir que mirar hacia adentro. Es más sencillo culpar al otro que preguntarse por qué me afecta tanto su ausencia. Sin embargo, ese es el núcleo del estoicismo aplicado a las relaciones: dejar de reaccionar desde la carencia y empezar a actuar desde la claridad. El silencio se convierte entonces en un maestro severo pero justo. Cada día sin contacto es una lección de autocontrol. Cada impulso que dominas refuerza tu poder interno. Y no se trata de ganar un juego de manipulación, se trata de aprender a no perderte a ti mismo cada vez que alguien se aleja. Lo que muchos no entienden es que el silencio no es una forma de castigo, es una forma de purificación emocional. Si eliges no contactar, no lo haces por orgullo, sino por respeto a tu energía. No necesitas perseguir lo que no quiere ser alcanzado. En lugar de eso, rediriges tu atención hacia lo que puedes controlar: tus pensamientos, tu conducta, tu estabilidad. Del otro lado, la persona que solía tener el control emocional empieza a experimentar algo que no conoce: incertidumbre. Al principio lo disfraza con indiferencia, pero la mente no tarda en reaccionar. El silencio del otro empieza a generar preguntas que no había tenido que enfrentar antes. Ya no hay señales que confirmen su superioridad emocional. Ya no hay reacciones que alimenten su ego. Lo que antes era poder ahora se convierte en inquietud. Y ahí ocurre algo fascinante. El poder psicológico cambia de manos sin una sola palabra. No porque tú hayas hecho algo visible, sino porque decidiste no hacer nada. Esa es la esencia del estoicismo en acción: controlar lo que está bajo tu poder y soltar lo que no. Mientras ellos buscan en el silencio una confirmación que no llega, tú comienzas a construir dentro de ti una estructura sólida. Día tras día, aprendes a sostenerte sin depender de estímulos externos. Descubres que no necesitas una respuesta para estar en paz, que no tener noticias también puede ser una forma de libertad. El silencio te obliga a madurar emocionalmente. Te enseña que la calma no llega cuando las cosas se resuelven, sino cuando aceptas que no todo necesita resolverse. Ahí, en ese punto de quietud, tu mente deja de pelear con lo que no puede controlar. El estoicismo no te promete que no sentirás nada, sino que sabrás qué hacer con lo que sientes. Cuando ambos callan, el más consciente empieza a ver con claridad que el silencio no es enemigo, sino espejo. Te muestra tus heridas, pero también tu poder.
Te enseña que no necesitas cerrar ciclos con palabras ajenas, que el verdadero cierre llega cuando ya no necesitas explicación, y así, sin drama, sin mensajes pendientes, sin discursos, el equilibrio cambia. Ya no eres quien persigue claridad en otros, eres quien la construye dentro de sí. Lo que comenzó como un silencio incómodo se convierte en una fortaleza invisible. Y poco a poco, ese poder silencioso empieza a transformar toda la historia. El silencio es un espejo que no miente, refleja con precisión quién tiene dominio sobre sí mismo y quién depende del movimiento del otro para sentirse en equilibrio. Cuando ambos callan, uno de los dos empezará a incomodarse primero, y ese momento lo revela todo. Quien no soporta el silencio, busca romperlo. Quien lo entiende, lo habita. Esa diferencia, aunque parezca mínima, define el resultado del juego emocional. Porque el silencio no solo mide la paciencia, mide el nivel de conciencia. No todos están preparados para enfrentar lo que el silencio les muestra. Al principio, la mente se revela, quiere respuestas, quiere ruido, quiere señales, pero si logras resistir esa tormenta inicial, algo dentro de ti cambia. El deseo de obtener control se transforma en la capacidad de soltarlo. Empiezas a comprender que lo que no controlas no te pertenece y que insistir en lo incontrolable es una forma de debilidad disfrazada de interés. El estoicismo enseña justamente eso, a no dejar que tus emociones decidan por ti, a responder con claridad, no con impulso, a mantenerte firme aunque la incertidumbre queme. En un mundo donde la mayoría reacciona por miedo a perder, tú aprendes a mantenerte en silencio por respeto a tu paz. Lo más curioso es que el silencio no solo actúa sobre ti, actúa también sobre el otro. Cada ausencia de palabra empieza a tener un peso distinto. En la mente de quien antes te tenía seguro, el silencio comienza a generar preguntas. Ya no hay validación, ya no hay confirmación. De repente, su seguridad emocional empieza a tambalear. El silencio no pide atención, la provoca, no exige respeto, lo impone. Su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que deja de decir. Y mientras el otro intenta descifrarlo, tú sigues construyendo poder interior, no un poder que humilla, sino uno que equilibra. Es en este punto donde muchas personas fallan, confunden el silencio con indiferencia y terminan usándolo como arma, no como herramienta. El silencio auténtico no busca herir, no se usa para manipular, se usa para observar, para permitir que el tiempo revele lo que la impulsividad suele ocultar. Cuando ambos callan, quien tiene claridad emocional no necesita ganar, solo necesita mantener la paz que ya encontró. Porque en el fondo, el silencio no se trata de castigar al otro, sino de liberarte tú. Liberarte de la necesidad de explicarte, de justificarte o de buscar aprobación. El silencio madura la mente, la obliga a comprender que no toda conexión merece ser recuperada y que no toda distancia debe llenarse. A veces, la mejor respuesta es no dar ninguna, no por frialdad, sino por sabiduría, porque entiendes que responder a lo que ya no vibra contigo es una forma de traicionar tu propia evolución. Con el paso de los días, el silencio deja de ser incómodo. Empieza a sentirse natural. Descubres que tu paz no depende de lo que el otro haga o deje de hacer, que no necesitas comprobar tu valor en la reacción de nadie. Esa independencia emocional es el verdadero cambio de juego. Cuando aprendes a dominar el silencio, dominas el tiempo. Ya no mides tu día por los mensajes que llegan, sino por la calma que conservas. Ya no vives esperando señales, porque entiendes que quien necesita confirmar constantemente su importancia vive en debilidad. El estoico no busca atención, busca equilibrio. Y cuando logras ese nivel de equilibrio, el otro lo percibe. Aunque no digas nada, tu energía cambia. Ya no transmites carencia, transmites certeza. No hablas de control, lo proyectas.
No exiges respeto, lo inspiras, y sin una sola palabra, el eje emocional se mueve. En ese momento, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Una presencia tan firme que altera la dinámica entera. Quien antes creía dominar el ritmo de la conexión, empieza a adaptarse a tu calma. Y ese es el punto exacto donde el poder cambia de dirección, porque al final, el verdadero control no se demuestra con gritos ni con insistencia. Se demuestra con la capacidad de permanecer en calma cuando todo invita a reaccionar. Y ahí, en esa calma silenciosa, el estoico entiende que el juego no se gana haciendo más, sino sabiendo cuándo no hacer nada. Cuando ambos callan, la percepción se transforma. Lo que antes parecía obvio empieza a volverse incierto. El cerebro del otro, acostumbrado a tu presencia constante, comienza a llenar el vacío con suposiciones. Y ahí es donde el silencio se convierte en un espejo emocional que distorsiona y revela al mismo tiempo. La ausencia no pasa desapercibida. Al contrario, ocupa espacio. No hay nada más notorio que alguien que ya no está. El silencio empieza a hablar con su propio lenguaje, uno que no se puede bloquear ni ignorar. El otro intenta descifrar lo que pasa, repasa conversaciones, analiza gestos, busca señales donde no las hay. Esa inquietud es el resultado directo de haber perdido el control del relato. El silencio rompe rutinas. Si antes eras quien sostenía el contacto, tu retiro altera el patrón emocional del otro. Al principio, esa persona puede interpretar tu silencio como desinterés o como un juego. Pero con el paso de los días, esa interpretación se diluye. Lo que queda es duda. Y la duda, cuando no se resuelve, se convierte en curiosidad. Esa curiosidad, lentamente, se transforma en atracción. El silencio tiene un efecto psicológico profundo. Activa la necesidad humana de cierre. El cerebro detesta los finales inconclusos. Cuando no hay explicación, la mente se obsesiona con encontrarla. Por eso, cuando tú eliges no explicar, no justificar y no buscar, provocas que la otra parte se confronte con algo que no puede controlar, la incertidumbre. Pero la clave está en tu intención. No se trata de manipular, sino de mantener coherencia con tu paz. El silencio solo es poderoso cuando nace de la serenidad, no del orgullo. Si lo haces para provocar, pierdes equilibrio. Si lo haces para proteger tu calma, la recuperas. El silencio se vuelve fortaleza cuando deja de ser estrategia y se convierte en un estado natural. La percepción del otro cambia porque el silencio altera la narrativa. Antes, tú eras una constante, ahora eres una incógnita, y todo lo desconocido genera interés. Sin hacer nada, sin pronunciar una palabra, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre atrae más que lo disponible. El silencio crea un contraste emocional. Mientras tú te estabilizas en tu quietud, el otro empieza a sentir el peso de sus decisiones. Lo que antes daba por hecho comienza a parecer distante. Lo que ignoraba empieza a tener valor. En esa dinámica, el silencio actúa como un espejo de consecuencias. No castiga, refleja, y es ahí donde surge el poder psicológico más fuerte, el del desapego. Porque mientras el otro intenta resolver el misterio de tu ausencia, tú ya no buscas ser comprendido. Has aprendido que no necesitas explicarte para tener paz, que no todo lo que se pierde debía permanecer, que soltar no es rendirse, es evolucionar. Cuando logras entender eso, el silencio deja de ser un arma y se convierte en una forma de respeto. Respeto hacia ti y hacia el proceso del otro. Ya no buscas cambiar nada, solo observas. Y esa observación tranquila tiene más impacto que cualquier discurso. La mente humana responde con ansiedad al vacío, pero el alma crece en él. El silencio te enseña a vivir sin la constante necesidad de confirmación, a confiar en que, si algo debe volver,
Lo hará sin que tengas que correr detrás. Esa comprensión no se logra leyendo frases motivacionales. Se logra resistiendo la tentación de romper el silencio. Poco a poco, entiendes que la verdadera comunicación no siempre necesita palabras, que a veces lo más poderoso que puedes decir es nada, porque cuando el silencio viene de una mente en paz, se siente, y cuando se siente, deja huella. El estoicismo te recuerda que no puedes controlar las acciones de otros, solo tu reacción. Y el silencio es precisamente eso, una reacción consciente, una forma de decir, no me pierdo en lo que no puedo cambiar. Cuando ambos dejan de contactar, no hay vencedores ni vencidos, solo aprendizaje, y el que lo entiende deja de mirar el silencio como un castigo y empieza a verlo como un renacer. Porque a través de él descubres que la verdadera fuerza no está en hacer ruido, sino en dominar tu calma. Hay un momento en el proceso donde la mente te pone a prueba. Te muestra el teléfono, te recuerda los mensajes, te susurra que tal vez solo hace falta una palabra para que todo vuelva a ser como antes. Ese instante es una trampa. Es la forma en que tu mente intenta recuperar lo que ya conoce, aunque no le haga bien. Resistir ese impulso no es frialdad, es crecimiento. No reaccionar es una de las formas más puras de disciplina emocional. Es el acto de mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere moverse. El estoicismo enseña que el dominio propio no se demuestra en los días fáciles, sino en esos segundos de tentación donde podrías perder la calma con un solo gesto. Ahí, justo ahí, se mide tu fuerza. El silencio, sostenido con conciencia, se convierte en un escudo. No un muro que te aísla, sino una barrera que filtra lo que realmente merece tu energía. Porque cuando aprendes a no reaccionar, descubres que muchas cosas no merecían respuesta, solo distancia. El impulso de contactar viene del ego, no del alma. Es el ego el que quiere comprobar que todavía importa, que aún tiene efecto, pero el alma no busca demostrar nada, busca entender. Por eso el silencio duele al principio, pero luego libera. Porque no se trata de ganar una batalla emocional, se trata de no perder tu equilibrio interno. Cada día que decides no reaccionar, recuperas poder. No un poder sobre el otro, sino sobre ti. Recuperas control sobre tus emociones, sobre tus decisiones, sobre tu paz. Y ese control no se obtiene enviando mensajes, se obtiene sosteniendo el silencio. Lo que al principio parecía distancia se convierte en claridad. Empiezas a ver las cosas sin la distorsión del apego. Descubres que muchas de tus acciones anteriores no eran amor, sino miedo. Miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a quedarte solo. Pero cuando enfrentas ese miedo sin huir, cuando lo miras de frente y no lo alimentas, deja de tener poder sobre ti. Y ahí aparece la serenidad, esa calma que no depende de si el otro vuelve o no. Esa paz que no necesita explicación ni cierre. Porque el verdadero cierre llega cuando ya no te afecta lo que antes te quitaba el sueño. El silencio es incómodo porque te obliga a madurar. Te obliga a dejar de reaccionar desde la emoción y a actuar desde la conciencia. Es un entrenamiento constante para tu mente. Te enseña que no necesitas demostrar valor a nadie, porque tu valor no se valida con respuestas, se valida con tu presencia firme, incluso en la ausencia. En el otro extremo, el que esperaba una reacción empieza a sentir el peso del vacío. Al no obtener respuesta, pierde el punto de referencia emocional que lo sostenía. Lo que antes era poder se convierte en duda. Y en ese momento, el silencio empieza a equilibrar la balanza. Pero tu enfoque ya no está en el otro. Tu atención está en ti, en tu proceso, en tu avance. Empiezas a entender que no reaccionar no significa no sentir. Significa elegir no destruir tu calma por algo que no puedes controlar.
Y esa elección es el verdadero poder. El silencio no siempre se trata de esperar algo, muchas veces se trata de aceptar que tal vez lo que esperas no volverá, que tal vez lo que duele ahora será lo que más te enseñe mañana. Que soltar no es rendirse, sino reconocer que ya diste lo que tenías que dar. Cuando aprendes a no reaccionar, transformas tu energía. Dejas de proyectarla hacia afuera y comienzas a invertirla en ti. Te haces más fuerte, más claro, más consciente. Y en ese proceso, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliado más poderoso. El estoicismo no se trata de no sentir, sino de no dejar que lo que sientes te gobierne. Se trata de observar tus emociones sin convertirte en ellas. Y cuando logras eso, descubres que la verdadera victoria no está en obtener respuestas, sino en mantener la calma cuando todo parece incierto. Porque al final, quien domina el silencio no necesita probar su valor. Su simple presencia, tranquila y firme, ya lo dice todo. Hay un punto en el proceso donde el silencio deja de ser una estrategia y se vuelve una forma de vida. Ya no lo haces para generar efecto, lo haces porque entiendes su valor, porque te das cuenta de que el ruido externo solo distrae y que la calma interna es el verdadero indicador de crecimiento. En ese momento, algo cambia profundamente. Dejas de esperar y comienzas a observar. Cuando ambos callan, el tiempo se convierte en el juez silencioso que revela las intenciones reales. Quien estaba contigo por costumbre se aleja. Quien estaba por conexión regresa. El silencio no obliga, selecciona. Separa lo superficial de lo auténtico. No lo hace de inmediato, lo hace con precisión, con paciencia, con la sabiduría del tiempo. A medida que pasan los días, notas que ya no te afecta de la misma forma. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora solo te enseña. Lo que antes te hería, ahora te instruye. Te das cuenta de que no perdiste nada valioso, solo lo que no estaba alineado con tu crecimiento. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Primero llega el vacío, luego la calma. Primero sientes la ausencia, luego la comprensión. El silencio, como un maestro silencioso, te va moldeando sin que te des cuenta. Cada día que pasas sin buscar, sin insistir, sin forzar, fortaleces la parte más importante de ti, tu mente. El silencio empieza a tener otro significado. Ya no es distancia, es autoconocimiento. Ya no es desconexión, es claridad. Descubres que puedes estar en paz incluso sin tener todas las respuestas, que no necesitas entender todo para seguir adelante. Y eso, en el fondo, es libertad. Mientras tú avanzas hacia esa serenidad, el otro empieza a sentir los efectos contrarios. Lo que antes le resultaba cómodo, ahora se vuelve confuso. Tu ausencia, antes predecible, ahora pesa. Ya no encuentra el mismo eco emocional al que estaba acostumbrado. El juego cambia porque ya no eres parte del mismo patrón. Esa transformación no pasa desapercibida. El silencio proyecta una energía diferente. Ya no transmite espera, transmite estabilidad. Y lo más interesante es que el otro lo siente, no porque lo digas, sino porque se percibe. Hay una diferencia profunda entre quien calla desde la ansiedad y quien calla desde la paz. En el silencio se define el nuevo valor de cada uno. Quien no puede sostenerlo, revela su dependencia. Quien lo abraza, demuestra su fortaleza. Y es ahí donde el estoicismo se convierte en tu guía, mantenerte firme, observar sin reaccionar, aceptar sin rendirte. El silencio también limpia. Quita lo que no tiene propósito, lo que solo ocupaba espacio. Te deja frente a lo esencial. Ya no hay ruido, solo verdad. Y aunque esa verdad a veces sea dura, es la única base sobre la cual se puede construir algo real. El poder del silencio está en su capacidad de transformación. No solo cambia lo que pasa afuera, cambia lo que pasa dentro.
Te enseña que la estabilidad emocional no depende de los demás, sino de la forma en que interpretas lo que ocurre. Que la paz no se encuentra cuando las cosas salen bien, sino cuando sabes mantenerla, incluso cuando no salen como esperabas. Cuando ambos dejan de contactar, el silencio redefine el significado de la conexión. Ya no se trata de quién habla primero, sino de quién crece más en la quietud. Y ese crecimiento silencioso se nota. Se nota en la forma en que caminas, en tu mirada, en tu tono, en tu energía. Porque quien ha aprendido a estar en paz, sin necesidad de ser comprendido, transmite una fuerza que no se puede fingir. Ese es el verdadero cambio de juego, cuando el silencio deja de ser un vacío y se convierte en presencia. Cuando tu calma se vuelve tan firme que ya no necesitas demostrar nada. Cuando comprendes que no ganar una conversación no significa perderla, significa trascenderla. El silencio no destruye, revela. Y cuando eliges quedarte ahí, sin correr detrás, sin reaccionar, sin forzar, te das cuenta de que la persona que más necesitaba escucharte eras tú. Llega un momento en que el silencio deja de ser una respuesta y se convierte en un estado natural. Ya no lo utilizas para demostrar nada. No esperas que el otro entienda, cambie o reaccione. Simplemente eliges la quietud como tu mejor argumento. Esa quietud, lejos de ser debilidad, es la máxima forma de dominio personal. Porque solo quien domina su impulso de reaccionar puede realmente decir que tiene el control. El silencio sostenido es un espejo implacable, no necesita explicaciones. Solo refleja la madurez de quien ha dejado de buscar validación y ha aprendido a observar en calma. En esa etapa, el otro empieza a sentir el peso de su propio juego. Lo que antes era poder, ahora se vuelve incertidumbre. Lo que antes era control, ahora se transforma en inquietud. No porque hagas algo, sino precisamente porque no haces nada. Esa ausencia de respuesta desarma más que cualquier confrontación. El silencio bien entendido no busca castigar, busca claridad. Te separa de la reacción inmediata y te da perspectiva. Te permite ver con distancia lo que antes te arrastraba. Es un filtro que deja pasar solo lo esencial, y lo esencial nunca grita. Cada día que sostienes el silencio, tu energía se reorganiza. Lo que antes drenabas en mensajes, en discusiones o en intentos de aclarar, ahora se convierte en enfoque, en disciplina, en fuerza. La mente deja de girar en torno a lo que no puedes controlar y comienza a construir lo que sí depende de ti. El otro, sin embargo, siente que algo se rompió. No logra entender por qué su antigua estrategia ya no produce efecto. Su ego busca señales, intenta provocar reacciones, lanza pequeñas pruebas, pero la diferencia ahora es que tú ya no juegas. Has salido del tablero. Estás presente, sí, pero desde otro nivel de conciencia. El estoicismo se manifiesta en ese punto exacto. Cuando puedes sentir sin rendirte al sentimiento, cuando puedes mirar sin intervenir, cuando puedes soltar sin odiar. Esa serenidad es lo que más desconcierta al otro, porque no puede manipular lo que ya no reacciona. El silencio empieza a tener un peso distinto, se vuelve un lenguaje en sí mismo, no pronuncia palabras, pero comunica distancia, madurez, desapego. Muestra que ya no estás disponible para el juego emocional, solo para la verdad. Y eso es algo que pocos saben sostener. Mientras el otro se mueve entre la confusión y la nostalgia, tú te encuentras cada vez más firme en tu propio centro. Descubres que la libertad no era que el otro volviera, sino que tú dejaras de esperar. Que la paz no era que todo se resolviera, sino que tú ya no necesitaras resolverlo. El silencio te enseña a discernir entre lo que deseas y lo que necesitas. Lo que antes parecía amor, a veces era solo costumbre. Lo que antes parecía conexión, a veces era solo dependencia.
En esa claridad se disuelve el peso del pasado. No necesitas cerrar ciclos porque ya no te atan. El poder psicológico del silencio no está en provocar al otro, sino en transformarte a ti, en hacerte consciente de tus impulsos, tus vacíos y tus apegos, en convertir la soledad en espacio y el tiempo en maestro, en entender que lo que realmente buscabas nunca estaba afuera. El silencio también tiene una cualidad que pocos comprenden. Revela quién realmente eres cuando ya no hay reflejos. Sin la reacción del otro, sin el estímulo constante, sin el drama como combustible, solo queda tu esencia. Y si aprendes a sostenerte ahí, sin huir, descubres la fuente real de tu poder. No hay nada más difícil que mantener la calma cuando todo dentro pide movimiento. Pero tampoco hay nada más poderoso que lograrlo. Esa es la esencia del desapego real. No suprimir lo que sientes, sino no dejar que te dirija. En ese punto ya no necesitas hablar para ser comprendido. Tu energía lo dice todo. El otro percibe el cambio aunque no lo entienda. Y tú, en silencio, sigues avanzando. Porque el que domina su impulso, domina el juego. Y quien aprende a callar con propósito, nunca vuelve a perder el control. Y así, el silencio deja de ser solo ausencia para convertirse en tu mayor fuerza. No hay necesidad de explicaciones, no hay urgencia de respuestas, no hay dependencia de señales externas. Solo permanece tu calma, tu claridad y tu poder interno. Quien espera una reacción externa no entiende que el verdadero control siempre estuvo en ti. Cada día que sostienes tu decisión consciente, cada instante que eliges no reaccionar, construyes un terreno firme que nadie puede mover. El juego cambia porque tú cambiaste primero. El silencio, sostenido con disciplina, reveló tu fuerza sin que una palabra fuese necesaria. Y ahí, en esa quietud, recuperas lo más valioso: tu centro, tu libertad y tu paz.